Todo empieza con nuestro prota Chenxi, el cual es un genio ya que puede resolver todos los problemas que existen, pero su problema es que se había enamorado de la chica problemática Xiao Mei, la cual le pide que le haga la tarea. Chenxi, como estaba enamorado, acepta y en eso le pregunta si puede entrar con ella al juego virtual que juega. Xiao Mei acepta ya que querían un sanador en su grupo y luego al hacer un mal clima sale de la escuela más rápido. Al llegar a su casa su madre le da la bienvenida, pero Chenxi le pregunta si había llegado una caja para él. Su madre le responde que sí, mostrándole la caja. Sin embargo, primero quería que cene antes de que vaya a jugar, pero Chenxi, sin siquiera escucharla, ya había subido a su cuarto, en donde nos hace un desempaquetado de la caja. Dentro de ella estaba el casco Cosmos, el cual es el juego en línea de realidad virtual inmersiva más popular. El uso del casco Cosmos proporciona inducción neuronal, lo cual permite lograr una experiencia realista. Chenxi primero iba a ir a cenar, pero en eso recibe un mensaje de Xiao Mei diciéndole que se conecte a Cosmos, por lo que muy feliz conecta el casco para luego ponérselo y entra al juego al mismo estilo que Sao. Cosmos es un juego de supervivencia en donde se han usado mitos y leyendas de todo Internet para crear un mundo. Al llegar primero debía de configurar su perfil, por lo que el juego le da varias opciones de clases para empezar. Él escoge la clase sanadora solo por Xiao Mei y como va a ir a su primera cita se viste de manera elegante. Luego de terminar comienza a cargarse el mundo de Cosmos y fuera de casa seguía con un clima terrible. Sin embargo, en eso un trueno cae en la casa de Chenxi yéndose directamente hacia el casco Cosmos. Esto electrocuta a Chenxi, el cual al darse cuenta se pregunta qué pasaba, pero termina desapareciendo. Luego aparece un mensaje en donde dicen que ha desencadenado una misión el cual no tenía un tiempo límite. Por otro lado, Xiao Mei estaba acorralada por muchos ogros, por lo que muy asustada grita por ayuda. En eso, por arte de magia, aparece Chenxi, el cual con su poder derrota a todos los ogros sin problemas. Luego Xiao Mei, agradecida por eso, lo iba a besar. Sin embargo, todo eso solo resulta ser un sueño de Chenxi. Al despertar se pregunta por qué la teletransportación fue tan extrema, ya que sintió que se estaba electrocutando. También el por qué no fue teletransportado a un pueblo de principiantes, pero luego decide buscar a más jugadores. Él coloca la ID de Xiao Mei para encontrarla, sin embargo el sistema le dice que no existe un jugador con esa ID. Chenxi se extraña ya que lo había colocado bien y al no tener respuesta decide ir a buscar un pueblo. En el camino estaba asombrado por lo realista que era el juego, porque sentía que tenía mucho calor. Como no sabía dónde lo teletransportaron, se iba a contactar con el servicio de atención al cliente, pero no lo logra porque su ubicación no se encontraba en el área de servicio, preocupándolo ya que todo era extraño. Como el calor era brutal, iba a salir del juego, pues si seguía dentro estaba seguro que se iba a desmayar. Sin embargo, el sistema le dice que es incapaz de cerrar sesión y ahora sí Chenxi se comienza a asustar de verdad. Él comienza a aplastar múltiples veces el botón de cerrar sesión, pero siempre salía que era incapaz de hacerlo. En eso aparece que ha desencadenado una misión con un tiempo requerido infinito, asustando a Chenxi. El enojado se pregunta cómo podrá salir, ya que probó muchas maneras pero ninguna le había dado resultados. Al pasar 8 horas aún no se creía que estaba atrapado en un juego, sin embargo acepta que no podrá salir. Como todo era igual al mundo real, decide ir a buscar una fuente de agua para no desmayarse por el calor. En eso encuentra una piedra caliza, alegrándolo ya que muchas de ellas se encuentran cerca de un manantial. Al seguir caminando se encuentra una cueva en donde para su suerte se encuentra con un pequeño manantial. Chenxi muy feliz salta para tomárselo, sin embargo no se dio cuenta que unos monstruos lo estaban persiguiendo. Luego se pone a pensar en maneras de cómo salir del desierto, por lo que abre un mapa para encontrar pistas. Pero no sirve de nada porque la función del mapa es mostrarle zonas que ya había explorado. Como ya sabía que no iba a ser fácil, abre su panel del sistema en donde ve que tenía estadísticas muy bajas. Con eso solo podía escapar de los monstruos y al chequear su equipamiento solo tenía una espada y un escudo. Chenxi decide llevar sus armas en todo momento por seguridad y en eso comienza a practicar con la espada. Él se sorprende ya que la espada tenía movimientos realistas y además perdía durabilidad como las de verdad. Luego comienza a tener hambre, por lo que decide ir a buscar comida ya que no tenía más información útil. En eso escucha un ruido dentro de la cueva, por lo que decide ir a investigarlo y se asombra por lo grande que era. Al seguir se encuentra con huesos de animales en donde al ver marcas de dientes se le hacían familiares esa forma, pero al saber que un monstruo podía estar cerca decide escapar. Sin embargo, un monstruo aparece comenzando a atacarlo. Antes de seguir, no olvides comentar, darle a like y suscribirte, ya que esa es la mejor forma de apoyar el canal.
Si este tipo de resúmenes te gustan, en la descripción te dejo más resúmenes para que los veas después de este video. Chen-Yi por los pelos logra esquivarlo y el monstruo que lo atacó era un lobo del desierto de nivel 5. Al estar separado por 3 niveles de diferencia, los ataques del lobo tendrían 200% más de daño. Chen-Yi sabía que el lobo del desierto era más fuerte que él, pero como le era imposible escapar, decide luchar. Todo estaba listo para la pelea, pero en eso el sistema le dice que recupere vida ya que estaba a punto de morir. Luego entra un recuerdo durante la secundaria de Chen-Yi en donde él era el presidente del club de Kendo. Ahí era uno de los más fuertes y la razón por la que lo aprendió fue su madre, ya que era muy fanática del Kendo. Ella estaba tan obsesionada que inscribió a su hijo para que lo aprenda y Chen-Yi pensaba que iba a ser fácil, pero no lo era porque cuando enfrentó un duelo con un traje de Kendo pudo escuchar su respiración y latidos. Con eso tuvo una sensación inexplicable de miedo, haciendo que su cuerpo se paralice sin siquiera reaccionar. Ese miedo provenía de su propia debilidad y la única forma de superarlo era entrenar para hacerse más fuerte. Aún así seguía perdiendo contra sus oponentes, sin embargo siguió entrenando y blandiendo su espada de Kendo. Al final se convirtió en el practicante de Kendo de sexta etapa más joven de China, pero aún así seguía entrenando. En el mundo donde ahora se encuentra, los fuertes devoran a los débiles y para no perder deberá enfrentarlos. Chen-Yi con su espada ataca al lobo por la espalda, pero la espada no logra hacerle daño, sorprendiéndolo. Luego el lobo de un colazo lo manda a volar y él se pregunta qué estaba pasando porque no pudo hacerle daño, pero piensa que su ataque no fue efectivo y en eso el sistema le recomienda atacar su punto débil, que era el abdomen. Sin embargo, aunque sepa el punto débil, no cambiaba nada ya que la velocidad del lobo era muy rápida. El lobo cada vez atacaba con intención de matar y como sus ataques no le afectaban solo podía defenderse. Pero si seguía así eventualmente moriría, por lo que se pregunta si en verdad va a morir dentro de un juego. En eso se le ocurre un plan para matar al lobo y para eso se acerca haciendo que el lobo lo termine mordiendo. Pero eso era lo que buscaba, ya que al tenerlo cerca con su espada atraviesa el abdomen al estar indefenso. Chen-Yi se sorprende ya que el dolor era muy real y el sistema iba a subirlo al nivel 5 por derrotar al lobo. Al subir de nivel todas sus heridas fueron curadas y también se activa un sistema de tienda de nivel oculto. Chen-Yi no sabía lo que era eso, por lo que decide echarle un vistazo y al iniciarlo aparece un centro comercial. Al ver los artículos se encontraban todo tipo de armas y se sorprende ya que incluso vendían electrodomésticos, pero todos los artículos eran caros como el sistema de mercenario, ya que para desbloquearlo debía ser nivel 100. Al hacer clic por error en ese artículo aparecen muchas proyecciones holográficas de los tipos de mercenarios. Incluso había los de tipo servicial, sonrojándolo porque qué degenerado usaría esos servicios dentro de un juego. Al ser nivel 5 solo podía desbloquear la categoría de necesidades diarias y lo activa al no tener opción. Al hacerlo recibe comida suficiente para poder sobrevivir y luego comienza a ver sus puntos de habilidades. Chen-Yi estaba estable pero no sabía qué condiciones cumplir para poder lograr activar una habilidad. Como sus puntos asignables no se podían asignar a habilidades, sus estadísticas decidirán su futuro en el juego. Al ver cuál es su fuerza actual planea asegurar ventaja en velocidad y poder si se encuentra monstruos poderosos. Como obtuvo 25 puntos asignables, ocupa 5 para mejorar su físico y 10 para mejorar su fuerza. Los puntos restantes lo usa para su agilidad y al terminar los efectos de la mejora actúan rápido en su cuerpo, pero al no darse cuenta una banda de lobos lo habían rodeado y él se pone feliz ya que podrá probar su fuerza. Al iniciar la pelea Chen-Yi derrota muy fácil a los lobos porque ahora no tenía problemas de falta de poder. En eso se da cuenta que el aumento de sus estadísticas también había fortalecido su habilidad con la espada. Con eso aumentó el número de muerte de lobos, logrando llegar en una sola noche hasta el nivel 15. Gracias a eso ganó 75 puntos asignables para sus estadísticas y 24.000 de experiencia. Luego sale de la cueva y al tener suficiente comida para sobrevivir piensa buscar la salida del desierto, pero en eso se encuentra con muchos cadáveres de lobos y se pregunta por qué estaban todos los lobos muertos. Al revisar un cadáver ve que la sangre había sido succionada, dándose cuenta que el asesino no fue un humano. A lo lejos ve como un lobo estaba siendo atacado por un monstruo el cual tenía una figura humanoide, pero esa cosa desaparece rápido y Chen-Yi con eso se pregunta si hay otros jugadores como el atrapados.
Luego comienza a revisar los demás cadáveres, sin embargo en eso el sistema le advierte que está en peligro. Chen-Si gracias a eso pudo usar su espada para protegerse, pero eso redujo mucho la durabilidad de la espada. El monstruo que lo atacó aparece confirmando lo que dijo antes, ya que era un monstruo de mayor nivel. Chen-Si comienza a temblar porque ese monstruo era mucho más fuerte comparado a los lobos del desierto. Además, si no hubiese mejorado su estatus de agilidad al subir de nivel, el ataque de antes lo hubiese matado. El monstruo tenía su brazo cortado, pero pudo regenerarlo asustando a Chen-Si porque será más difícil derrotarlo. El monstruo se llamaba Dominador Errante, teniendo una gran intención de matar y su nivel era incalculable. Chen-Si estaba preparado para todo tipo de monstruos, pero el Dominador era un monstruo demasiado poderoso, ya que siente una presión enorme que no lo deja moverse y lo hace ver como si estuviese esperando a que lo case. En eso el Dominador lo comienza a atacar y Chen-Si no se dio cuenta al estar pensando en un plan. Sin embargo, pudo esquivarlo a tiempo y aunque el Dominador sea más poderoso, piensa luchar para sobrevivir. El Dominador sin problemas burló el ataque de Chen-Si para luego con su gran velocidad darle un fuerte golpe. Ese golpe lo hizo retroceder varios metros y ve que el Dominador tenía la habilidad de velocidad absoluta. El Dominador, usando otra vez esa velocidad, le da otro golpe a Chen-Si haciendo que éste se arrodille por el dolor. Chen-Si se pregunta qué quiere el Dominador, ya que pudo matarlo antes pero solo sigue dándole puros golpes. Luego el Dominador le da un arma haciendo que Chen-Si se pregunte con qué intención se lo está dando. El Dominador con una señal le pone su mano en su cuello haciéndole pensar a Chen-Si que quiere que le corte el cuello, pero solo se estaba burlando ya que está jugando con él antes de matarlo y así lo sigue haciendo hasta amanecer. Chen-Si no sabía cómo lidiar con el Dominador ya que ningún ataque por más poderoso que sea funcionaba. En eso el Dominador lo alza para luego comenzar a hablar sorprendiendo a Chen-Si ya que no se esperaba eso. El Dominador comienza a insultar a la raza humana y Chen-Si enojado con su espada le corta la mitad de su brazo. El Dominador se comienza a emocionar ya que no conocía a un humano capaz de entusiasmarlo de esa manera. Chen-Si también estaba emocionado por sentir esa sensación, pero por su familia y amigos no piensa llegar a morir. En eso comienza a liberar una gran cantidad de poder logrando activar la bendición especial del dios Latonaya. Con eso todas sus estadísticas se incrementaron en 100 y así comienza a preparar su nuevo ataque. El Dominador burlándose le dice que lo ataque, pero al no ver el nuevo poder de Chen-Si le hacen una herida. Luego con una gran velocidad lo comienza a atacar con la espada, pero se termina rompiendo al acabar su durabilidad. Sin embargo, usando su poderoso puño lo manda a volar para así matarlo y quedarse con toda su experiencia. Pero esto no fue suficiente porque el Dominador, usando una nueva forma, le hace heridas graves a Chen-Si. El Dominador nuevamente se comienza a burlar y Chen-Si se deprime porque ni con un nuevo poder logra derrotarlo. El Dominador, para acabarlo de una vez, le lanza una poderosa habilidad impactando múltiples veces en Chen-Si. Él se pregunta si morirá y luego de todos esos ataques el HP de Chen-Si llega a 0 terminando muriendo. Pero no fue así ya que despierta en una casa y al ver su cuerpo completo se pregunta cómo es que sigue vivo. Luego piensa que regresó al mundo real, pero al ver el paisaje de la ventana se da cuenta que sigue dentro del juego. Chen-Si piensa lo que estaba pasando ya que está seguro que el Dominador Errante lo había matado antes. En eso entra una chica, la cual al ver que Chen-Si estaba despierto se va para contárselo a su abuelo. Él se pregunta si estaba en el pueblo principiante del juego y el abuelo, al saber que despertó, va a visitarlo. Chen-Si le cuenta por todo lo que había pasado, pero la chica le cuenta que no murió ya que su abuelo lo encontró. El abuelo también le dice que no estaba en un juego, mucho menos en el pueblo de principiantes que buscaba. Además, ellos tampoco eran NPC o jugadores, preocupando a Chen-Si porque cree que está en un juego. Él, para comprobarlo, les muestra su ventana de estado para luego explicarle todo lo que deberían de saber. Las dos personas tratan a Chen-Si como un loco ya que ellos, al no ver esa ventana de estado, no saben de lo que habla. Chen-Si, preocupándose, ve que ha perdido todo contacto con el mundo real porque no sabe si es un juego o es real. Él llorando quería irse, pero el abuelo le dice que no podrá porque nadie puede escapar del desierto de Latonaya. Chen-Si pregunta por qué lo dice ya que debe haber una salida y también el cómo llegaron al desierto de Latonaya. La chica le cuenta que hace años en una tormenta eléctrica se desmayaron y al despertar ya estaban en el desierto. Su abuelo le contó que están en el desierto de Latonaya, en donde incluso los dioses pueden ser encarcelados. La única manera de salir es encontrando la ubicación del templo de Kebri, pero el desierto era interminable. Algunas personas del pueblo partieron para ir a buscar el templo Kebri, pero nadie había regresado con vida. Al pasar el tiempo, las personas dejaron de buscar el templo para seguir viviendo en vez de llegar a morir. El abuelo le cuenta que cada año aparecían más personas, pero nunca había visto salir a nadie.
El abuelo le recomienda que acepte la realidad, pero Chen-si no lo acepta ya que piensa que está dentro de un juego. Luego le dan la misión de la venganza de la pena de Kebri y gracias a la protección del dios Kebri había renacido. Él debía de ayudar a ese dios a deshacer su sello y para eso debía de enfrentar a Narbus, el guardián del templo. Como recompensa, si logra cumplir la misión con éxito, le iban a dar la llave para salir del desierto Latonaya. Con eso ahora su objetivo es encontrar el templo Kebri para matar a Narbus y así poder salir del desierto. Luego se encuentra con la chica llamada Salili, la cual lo estuvo buscando, pero él le pregunta acerca del desierto. Ella le cuenta que el desierto de Latonaya rodea todo el lugar en donde se encuentran sin tener un final. Chen-si se preocupa ya que será más difícil buscar el templo Kebri, pero Salili le dice que no lo busque porque morirá. Pero él decide buscarlo de igual manera y al estar regresando Salili le habla sobre los monstruos. Ella le explica que los monstruos del desierto eran poderosos, pero Chen-si no se preocupa porque podrá matarlos. En eso de la nada alguien los comienza a atacar y quien lanzó ese ataque fue este tipo llamado Boban. Los dos se salvaron ya que Salili usó un muro de fuego y Chen-si le pregunta por qué los atacan si son humanos. Ella le cuenta que aquellas personas al no querer cazar monstruos roban los objetos de los demás para sobrevivir. Boban comienza a usar una habilidad poderosa para pelear sorprendiendo a Chen-si porque lo ve por primera vez. Salili usando también una habilidad iba a pelear y le pide a Chen-si que huya para que llame al abuelo. Por otro lado, el abuelo al regresar a su casa se pregunta dónde estaba Salili ya que ya debía estar en la casa. Boban por su parte, al ser más fuerte que Salili, no iba a dejarlos escapar para que llamen al abuelo. Salili iba a proteger a Chen-si para que escape, pero Chen-si no lo iba a hacer ya que no la iba a abandonar. Pero en eso Boban, para callarlo con su velocidad, lo lleva hasta un árbol en donde lo comienza a insultar. Boban después iba a comenzar a golpearlo, sin embargo Chen-si al agarrarle su muñeca le pregunta si cree que es fuerte. Luego de un golpe lo hace retroceder sorprendiendo a Boban ya que con esa fuerza pudo dislocarle su muñeca. Chen-si acepta que su enemigo es fuerte ya que antes no lo vio y Salili le pregunta a Boban qué es lo que quiere. Boban le responde que quiere convertirla en su novia, pero Salili le dice que se rinda ya que eso nunca va a pasar. Boban le pregunta que de bueno ve en tener como novio a Chen-si, pero ella le responde que solo eran amigos. Pero Boban no le cree, por lo que reta a Chen-si a un duelo y si perdía ya no iba a molestar más a Salili. En eso el sistema le da la misión de derrotar a Boban y la recompensa será un mapa perdido de Latonaya. Chen-si al ver que eso le conviene acepta el reto y así Boban feliz se prepara para tener su encuentro. Salili le dice que no podrá ganarle y mejor se rinda ya que Boban era el espadachín de la sombra más fuerte del pueblo. Los espadachines de sombra no solo tenían una gran velocidad sino que su fuerza era sorprendentemente fuerte. Aún así Chen-si va ya que si logra derrotarlo podrá salir de Latonaya comenzando a lanzarle varios golpes. Boban sin esfuerzo estaba esquivando esos ataques y luego se burla de Chen-si ya que no parece ser fuerte. Salili quería que escape para pedir ayuda al abuelo ya que en el pueblo él es el único que podía derrotar a Boban. Pero Chen-si no quería escapar y le cuenta que si logra derrotar a Boban podrán salir de Latonaya. Él al razonar por todo lo que ha pasado se da cuenta que alguna entidad puede estar controlando todo. Luego Boban al ver a Chen-si distraído comienza a insultarlo para que tome el encuentro en serio. Como no quería que Salili piense que lo está intimidando le da una espada de sombra para que estén iguales. Chen-si se asombra porque no pensaba que fuera alguien que siguiera las reglas, por lo que decide luchar limpio. Así de nuevo empieza la pelea en donde Boban al tener más fuerza estaba acorralando a Chen-si. Boban utiliza una habilidad de sombra con el cual logra engañar a Chen-si para luego herirlo con su espada. Boban le aconseja que se rinda ya que nunca va a poder derrotarlo, pero Chen-si no planea aceptar la derrota. Luego al usar el sistema logra curarse y los demás se empiezan a burlar de Chen-si al pensar que es un sacerdote. Boban al también pensarlo no quería matarlo por ser un sacerdote, pero Chen-si lo empieza a provocar burlándose. Boban molesto piensa mostrar el poder de un espadachín de sombra, por lo que crea varios clones de sombra. Chen-si se sorprende con esa habilidad y se da cuenta que Boban puede cambiar de posiciones con sus clones. Boban molesto por sentir compasión antes de matarlo piensa mostrarle el verdadero poder de un espadachín sombra. Chen-si interrumpiéndole lo comienza a atacar, pero un clon de sombra lo detiene al chocar sus espadas. Chen-si se asombra al ver que un solo clon era fuerte, por lo que piensa tener cuidado de los demás. Pero sin que se diera cuenta ya estaban detrás de él, por lo que Boban despidiéndose lo ataca para matarlo. Sin embargo todos se sorprenden ya que el clon de sombra fue el que resultó herido, asombrando incluso a Boban. Chen-si se salvó por su habilidad oculta, el cual cuando esté frente a un ataque mortal adquiere una nueva habilidad.
La habilidad fue ataque relámpago, el cual si esquiva ataques por 2 segundos su contraataque va a ser más fuerte. Sin embargo, tocaba hacerlo enfriar y Chen Xi al motivarse un poco iba a ir por los demás clones. Boban se emociona más por la pelea, pero como no iba a sentir compasión le quita la espada sombra. Ahora Chen Xi tendrá que enfrentar a las demás sombras a mano limpia, pero él no se asusta por eso. Boban usa una habilidad llamado asalto desolado lanzando varios ataques y Chen Xi estaba esquivándolos, pero estos al ser más rápido lo estaban hiriendo perdiendo mucho HP y al no tener un arma solo podía defenderse. En eso Boban aparece frente a él y al usar una habilidad lo atrapa para luego con un ataque matarlo. Boban iba a activar la habilidad, sin embargo en eso aparece el abuelo el cual los detiene para que no se maten, pero en vez de detener el ataque de Boban detiene el puño de Chen Xi ya que él con su habilidad iba a matar a Boban. Él estaba muy herido después de lanzar su poderoso ataque por lo que el abuelo le recomienda regresar a la casa, pero al momento de estar yéndose Boban con una mirada seria no los iba a dejar escapar sin antes golpearlo. Sin embargo el abuelo le cuenta que si no hubiese detenido el ataque de Chen Xi Boban ya estaría muerto. Boban enojado grita que no se lo cree y en eso Chen Xi se sorprende ya que el sistema le dio la victoria. Como iba a haber una tormenta eléctrica algunos regresan a la casa pero Boban eufórico quería seguir peleando. Al llegar a la casa Chen Xi es vendado y él le pide perdón a Salili ya que está siendo un problema para ellos. Luego le pregunta cómo conoció a Boban y Salili le responde que los dos habían crecido juntos como hermanos. Al terminar Salili se va y Chen Xi se deprime al pensar cómo su madre puede estar ansiosa buscándolo. Como obtuvo el mapa de la Atonaya va a buscar el templo para derrotar al guardián y así regresar a su mundo. En eso recibe una llave oculta la cual le permitirá abrir cofres que reciba cuando derrote a los monstruos. Luego llega el abuelo quien felicita a Chen Xi por su victoria pero él le dice que fue por suerte ya que Boban se confió. Luego le pregunta al abuelo cómo Salili y Boban terminaron así si había escuchado que crecieron juntos. El abuelo le cuenta que al llegar a la Atonaya por primera vez vieron una casa por lo que iban a pedir refugio. Pero al llegar un monstruo había matado a toda esa familia, sin embargo un niño estaba vivo y este era Boban. El abuelo como lo vio solo lo adoptó y Boban comenzó a entrenar para vengarse del monstruo que mató a sus padres. El abuelo quería que no busque venganza y viva una vida feliz pero Boban al escuchar eso se fue de la casa. El abuelo admite que moriría si pelea con los monstruos de la Atonaya por lo que Chen Xi se comienza a preocupar, ya que incluso el abuelo no es capaz de derrotar a esos monstruos y como ahora no es fuerte piensa que va a morir. Es por eso que le pide al abuelo que le enseñe a luchar porque quiere encontrar el templo para salir de la Atonaya. El abuelo sin hacerle caso sale de la casa pero en eso le dice que si logra pasar su prueba aceptará enseñarle. Chen Xi le agradece y el abuelo aceptó ayudarle porque por alguna razón confía en que él lo sacará de la Atonaya, ya que antes cuando detuvo el ataque de Chen Xi su habilidad de defensa más fuerte estaba a punto de romperse. Luego Chen Xi recibe una misión en donde tendrá que hacer unos ejercicios infernales para obtener una recompensa. Al día siguiente estaba haciendo los ejercicios infernales y al acabarlo consigue 4 puntos asignables. Al terminarlos recibe y coloca 2 puntos a la inteligencia y los otros 2 puntos a la resistencia. Luego llega Salili con el desayuno y al estar hablando ella se sorprende al saber que el abuelo lo iba a entrenar. Salili está ansiosa por ver qué poder elemental iba a despertar pero Chen Xi no sabía de lo que hablaba. Salili le explica que despertará poderes elementales los cuales determinarán si podrá usarlo en combate. Chen Xi emocionado espera ver su poder elemental y luego Salili le comienza a explicar sobre su anterior mundo. Ahí habían 5 continentes y ella se encontraba en el continente Polaris en donde se reunían la raza humana. Al este de Polaris habían muchos volcanes y la ciudad natal de los caballeros dragones Megalada residía allí. Al norte estaba el continente de invierno eterno Santido en donde había bestias y abundaban minerales de chispa. Al este estaba el continente Bergama y allí vivían elfos que conocían magia poderosa con monstruos gigantes. Al sur estaba el continente Chubitik en donde vivían enanos con las mejores habilidades de forja. Un mito dice que si alguien cruza el mar del sur encontrará la residencia de los dioses y obtendrá un poder infinito. Chen Xi al pensar que ese mito puede ser cierto cree que el mito del templo también puede ser cierto. Luego el abuelo antes de que vaya a la prueba le explica sobre el mundo y cómo fue creado por los dioses. Pero ahí lo importante era aprovechar la fuerza de los elementos y para eso debía aumentar su percepción.
Con eso debía de ser capaz de sentir la presencia de los elementos y después el abuelo le abre una matriz de teletransportación. Luego le explica que la prueba consiste en que deberá derrotar al rey bestia cuando lo envía al hábitat de bestias. Como prueba tenía que traerle la cabeza del rey bestia y el tiempo límite de la prueba eran de 3 días. Pero tenía que matarlo cuando haya despertado su poder elemental y Chen Shi lo acepta aunque pueda morir. Luego al usar magia se va y el abuelo solo lo había mandado para que su poder elemental despierte mediante la desesperación. Al llegar al hábitat piensa derrotar primero a las pequeñas bestias para subir de nivel y así ganarle al rey bestia. Chen Shi iba a empezar a buscar pero en eso una bestia lo comienza a atacar, sin embargo logra esquivarlo. Lo que lo atacó fue un monstruo y como aún no tenía un poder elemental usa la espada Osil que le dio el abuelo. Como antes había conseguido experiencia matando monstruos no estaba preocupado y así comenzó a luchar sin miedo. Por otro lado Boban al estar enojado estaba entrenando porque se dio cuenta que Chen Shi casi lo derrota, ya que antes vio como el abuelo apenas pudo detener el ataque de Chen Shi y se pregunta quién es exactamente. Chen Shi por su parte al derrotar muchos monstruos llega al nivel 15 pudiendo desbloquear la categoría de farmacia. Él para desbloquear todas las categorías y obtener muchos artículos calcula que debe llegar hasta el nivel 300. En eso por tener farmacia recibe 2 tipos de efectos y ahora con eso va a ser casi imposible que lo maten. Al pasar 12 horas se dirige al noroeste al tener un mapa en donde probablemente encuentre al rey bestia. Luego el sistema le pide que use sus puntos asignables y él no sabía dónde colocarlos porque tenía mucha fuerza. Pero al pensarlo bien decide usarlos todos en las estadísticas de tipo defensa ya que su HP era muy bajo. Eso lo ayudaría demasiado para que los monstruos no puedan matarlo fácil y así tener una defensa ideal. Por otro lado Lily estaba muy preocupada por Chen Shi pero su abuelo le dice que no se preocupe, ya que podrá ir a salvarlo mientras tenga a Osil y al estar solo vemos que solo lo envió para que vea lo aterrador que es la tonalla. Pero en el fondo quiere que regrese con la cabeza del rey bestia para que todos crean que Chen Shi podrá sacarlos de la tonalla. Regresando con Chen Shi él se encuentra con una madre de familia la cual estaba huyendo de unos monstruos. Él se pregunta cómo llegaron al hábitat de los bestias pero para que no corran peligro primero los salva. Luego aparecen orcos quienes eran muy lentos sin embargo tenían una gran defensa y un alto poder destructivo. Su líder era un jefe orco de nivel 40 el cual poseía inteligencia de bajo nivel y Chen Shi se alegra por encontrarlos, ya que si los tiene frente quería decir que la guarida no debe de estar lejos y así empieza una pelea. Chen Shi en la pelea derrota a uno de los orcos y el jefe ordena al otro que ataque pero este con miedo escapa. Chen Shi aprovechando esa distracción usa a Osil para amenazar al jefe si no le dice la ubicación de su guarida. El jefe le muestra la ubicación pero en eso Chen Shi al estar distraído el jefe atrapa a la madre de familia. En ese momento los iba a matar y Chen Shi sin pensarlo va a salvarlos pero en eso aparece otra persona. Los dos derrotan al jefe y Chen Shi al ver más personas les pregunta cómo llegaron al hábitat de los bestias. Este tipo llamado Bros cuenta que fueron transportados sin razón aparente y luego fueron atacados por monstruos. Al presentar al grupo Bros era un caballero, Filoga una asesina y Raquel una sanadora. Como no sabían cómo fueron transportados a ese sitio se lo preguntan al jefe el cual se llamaba Rachilder. Rachilder no sabía nada ya que no es alguien importante y solo sabe que un dios los trajo para que sean comida. Por otro lado en el pueblo o ciudad de Delx el abuelo estaba siendo regañado por los magos elementales, ya que si Chen Shi va al templo puede enojar a los dioses y le piden que lo mate para que los dioses no destruyan la ciudad. El abuelo no iba a hacerlo porque Chen Shi por lo menos trata de salir de la tonalla y no era un cobarde. El mago elemental de viento Higgs lo ataca por esa respuesta, sin embargo el abuelo sin esfuerzo bloquea el ataque. Luego sale ya que él también piensa luchar contra los dioses y Higgs molesto iba a pelear pero un mago lo detiene. Chen Shi por su parte iba a ayudar a las personas a salir de la tonalla ya que ya no ve ese mundo como un juego. Luego se pregunta si hay dioses en verdad sellados pero en eso lo llaman para planificar lo que van a hacer. Todos deciden dejar a Raquel para que proteja el sitio seguro y los demás van a ir a la guarida de los monstruos. Luego de todo planificado parten a la guarida y por otro lado en la guarida el rey iba a comerse unos humanos. En eso llegan otros seres humanos para ayudarlos a escapar y el más poderoso iba a pelear con el rey bestia. Pero el rey bestia Finir de nivel 85 sin problemas derrota al humano haciendo que este explote. Por otro lado el grupo que se fue a la guarida estaba derrotando muchos monstruos y el que más resaltaba era Chen Shi.
Él se alegra ya que su nivel subía rápido porque los monstruos eran más fuertes al estar cerca de la guarida, pero se preocupa porque su subida de nivel se hacía lento y Bros lo felicita por derrotar muchos monstruos. Luego tienen una pequeña charla no tan importante y al caminar mucho encuentran la entrada a la guarida. Para confirmarlo iban a preguntarle a Rachilder, pero él ya había escapado e iba a informarle a Finir de todo. El grupo entra a la cueva ya que sentían el hedor de los monstruos, pero al seguir se encuentran con 3 puertas. Los 3 deciden separarse para encontrar a Finir y el que lo encuentre debe usar un hechizo para encontrarlo. Así después se separan y Chen-Si busca desesperadamente monstruos para poder seguir subiendo de nivel, pero se encuentra con demonios necrófagos que son monstruos que nunca salen al sol y tienen una mordida terrible. Rachilder por su parte le informa al rey Finir que los humanos ya deben estar muertos por los necrófagos, pero Chen-Si estaba derrotándolos a todos y al ver que le dan mucha experiencia se va donde ellos para acabarlos. Luego de una masacre logra subir de nivel y el sistema le da a elegir 2 de 3 habilidades profesionales. La habilidad que no elija debe abandonarla para siempre, por lo que lo ponen en una situación muy difícil. Luego de elegir se va a seguir luchando y por otro lado Bros estaba derrotando a los demonios necrófagos. En eso se encuentra con la nigromante que controla a los necrófagos y esta al cantar logra capturar a Bros. Luego de eso se lo iba a comer y Bros no podía liberarse, pero en eso llega Chen-Si para ayudarlo. La nigromante canta para lanzarle su hechizo de parálisis, pero Chen-Si usando su nueva habilidad la decapita. Los dos están celebrándolo, sin embargo reciben un hechizo de mensaje mostrándoles que Filogga estaba en peligro. Ella se había encontrado con un pitón de fuego que logra destruir su defensa para después darle el golpe final. Sin embargo en eso llega Chen-Si para ayudarla y Konosil al darle un golpe deja al pitón muy mal herido. Luego Bros le cuenta que lograron encontrarla ya que los 2 caminos que tomaron ellos habían sido trampas. Filogga les advierte de que el pitón del fuego era muy poderoso y si sigue luchando la va a matar en segundos, pero Chen-Si la alienta para que trabajen juntos y así obtener su libertad para poder salir de la tonalla. Luego empieza la verdadera pelea en donde el pitón estaba atacándolos pero ellos con dificultad lo esquivaban. Filogga al no querer ser una carga usa una habilidad pudiendo atrapar al pitón para que Chen-Si lo ataque con Konosil. El ataque funciona haciendo que la armadura del pitón baje y al destruirse Chen-Si con una habilidad lo remata. El sistema por haber derrotado al pitón lo sube de nivel y le da un guante de fuego infernal poderoso. Los demás no podían ver esos guantes y Bros se pregunta quién es Chen-Si ya que creció mucho en poco tiempo. Al seguir delante se encuentran con Rachilder, el cual les dice que se perdió ya que Finir debió activar las trampas. El grupo no se sorprende por eso y luego obligan a Rachilder a que los lleve al lugar donde está el rey bestia. Luego de una gran caminata encuentran una puerta el cual se abre cuando Rachilder habla en un idioma desconocido. Por otro lado el abuelo al tomar una decisión abre el cajón donde se encontraba su antigua armadura. Boban estaba cerca y al oír que el abuelo iba a formar un grupo para salir de la tonalla decide unirse, ya que en el camino puede encontrar al monstruo que mató a sus padres y él podrá lograr su venganza. Por otro lado Rachilder le dice al grupo que al cruzar la otra puerta que tienen delante iban a encontrar al rey bestia. Chen-Si le ordena a Rachilder que lleve a Bros y a Filogga donde los seres humanos para que puedan salvarlos. Él iba a ir donde Finir, pero en eso el sistema le advierte de que tiene 10% de sobrevivir. La tasa de éxito era muy baja, pero aún así decide que va a ir solo ya que no quería ver gente inocente morir. Pero los dos no querían ya que no iban a abandonar un compañero y aunque la tasa de éxito sea baja querían pelear. Chen-Si recuerda que desde pequeño siempre resolvía sus problemas solo, pero como ahora tenía compañeros lo acepta. Al entrar a la sala de Finir se preguntan dónde estaba Finir, pero Rachilder tampoco sabía esa respuesta. En eso la puerta se cierra de repente y Finir al aparecer comienza a usar su habilidad en Filogga para matarlo. Sin embargo Chen-Si para salvarlo comienza a atacar a Finir logrando que deje de usar un hechizo en Filogga. Chen-Si se empieza a preocupar ya que Finir detuvo su ataque sin problemas y luego los 3 atacan a la vez, pero no lograron hacerle ningún daño y este después usa una habilidad poderosa logrando herir a los del grupo. Chen-Si se preocupa por esa inmensa cantidad de poder y se pregunta qué tipo de habilidad tiene Finir. En eso Finir se comienza a burlar del grupo y como iba a jugar con ellos usa una habilidad para desaparecer. Luego aparece frente a Bros al cual golpea dejándolo herido y Bros le lanza varios ataques pero no funcionaban. Finir al dejarlo muy herido lo iba a rematar, sin embargo Chen-Si lo salva y Bros al ser una carga le pide perdón. En eso Finir lo comienza a atacar pero Chen-Si usando el guante de fuego infernal logra detener ese ataque. Él le advierte a Finir de que aunque sus habilidades sean poderosas no está muy por debajo en agilidad y fuerza. Los dos se sorprenden por la fuerza de Chen-Si ya que aunque entrenen por años no están seguros de alcanzarlo.
Finir al estar confiado comienza a atacarlo de nuevo con una habilidad pero Chen-Si lo detiene con su guante. Luego usa una habilidad profesional con el cual comienza a darle muchos golpes a Finir tirándolo al suelo. Los demás se siguen asombrando, sin embargo Finir usa su poder elemental haciéndolo más joven y fuerte. Finir comienza a usar habilidades muy poderosas y Chen-Si con dificultad detenía todos esos ataques, pero al final queda muy herido por lo poderosos que eran y al no poder mover su cuerpo se pregunta si es el final. En eso Finir, usando una nueva forma, comienza a darle una paliza y luego iba a lanzarle un ataque final. Chen-Si comienza a recordar a su madre y al pensar que está esperando su regreso se para y libera un enorme poder. Al desaparecer el polvo su espada toma una forma más poderosa y además él también se había transformado. Unos minutos antes Chen-Si entró en otra dimensión en donde se encontró con este albino muy poderoso. Chen-Si le pregunta quién es, pero el albino tampoco lo sabía ya que ha estado en ese lugar durante miles de años. Pero tenía el pensamiento de que algún día una persona lo iba a sacar de ese sitio y esa persona era Chen-Si. Chen-Si al no entenderlo no sabía cómo sacarlo de esa dimensión y el albino le dice que se vuelva su maestro, ya que si lo apoya podrán salir de esa dimensión y Chen-Si al verlo fácil lo acepta obteniendo un nuevo poder. El sistema le da la noticia de que ha despertado su poder elemental, el cual era el poder caótico. Finir se preocupa ya que Chen-Si en vez de verse como una persona herida se ve como alguien muy poderoso. Chen-Si además recibe la habilidad de extinguir, el cual era poderoso pero consumía mucho HP de su vida. Además, para su sorpresa, Osil era una espada poderosa que se activaba cuando se usaba con poder elemental. Al tener todo ese nuevo poder comienza su contraataque y Finir al ver que puede perder comienza a pelear en serio. Chen-Si usando su habilidad de extinguir derrota a Finir de un movimiento pero consumió un 90% de su HP. El sistema por derrotar a Finir le da 400.000 de experiencia subiendo de nivel y un cofre de tesoro. Por otro lado, en Delx Boban estaba ayudando al abuelo a cultivar y Salili seguía preocupada por Chen-Si. En eso sienten una onda de energía fuerte y los dos le preguntan al abuelo qué era esa onda de energía. El abuelo explica que esa onda aparece cuando un monstruo fuerte muere y con eso se dan cuenta que Chen-Si ganó. Los demás se quedan asombrados frente a tal poder pero estaban felices de que le haya ganado al rey bestia Finir. Chen-Si no iba a parar ya que iba a ir a salvar a los humanos secuestrados, pero todavía no debía estar feliz, ya que tenía preguntas sin responder como quién es el albino y si su llegada a ese mundo fue una casualidad. Sin embargo, al estar débil no podía seguir, por lo que se termina desmayando, pero el abuelo llega para ayudarlo. Al despertar, Chen-Si se encuentra con su madre, por lo que llorando se va corriendo para abrazarla, pero esto resulta ser una alucinación ya que estaba abrazando a Boban y este lo estaba cuidando por órdenes. Luego se va para informar que despertó y Chen-Si al pensar que fue un sueño se pregunta por Bros y Filoga. En eso el sistema le informa que tiene un cofre que abrir, además puntos asignables que todavía no los ha usado. Antes, al haber conseguido una llave, abre el cofre y consigue un equipamiento de primer nivel en armadura. Además, un anillo legendario el cual mejora sus atributos y le da una habilidad de protección de Finir. Luego recibe otro objeto legendario el cual resulta ser un huevo el cual muy rápido comienza a eclosionar. Al terminar sale una niña la cual al verlo primero lo llama papá y Chen-Si al no entender su función quería consultarlo, pero el sistema no logra identificarlo y como lo emparejaron con él le recomiendan que lo cuide. Luego la niña comienza a ser molesto como todo bebé, por lo que Chen-Si planea darla en adopción en la ciudad. La niña al escucharlo comienza a llorar, por lo que Chen-Si medio asustado comienza a hacer de todo para calmarlo. Pero en eso el sistema, por querer abandonar a la niña, iba a activar una penalización de 30 minutos. Chen-Si no sabía lo que quería decir, pero al activarse lo llevan junto a la niña a un lugar rodeado de nieve. El sistema le explica que en el castigo debe de luchar con monstruos poderosos durante 30 minutos, pero al pasar los minutos iban a aparecer más monstruos y no debía dejar que la niña termine muriendo, ya que si la niña muere iba a ser borrado del sistema, preocupándolo porque no sabe qué puede significar eso. Chen-Si al no tener opción decide proteger a la niña y al activar su nuevo poder comienza a luchar ferozmente. Por otro lado, el abuelo hablaba con Boban y él le pregunta si el grupo de investigación ya encontró el templo. El abuelo responde que no, ya que casi nadie de la ciudad quiere unirse al grupo por miedo a los dioses. Boban molesto quería dejar a los ciudadanos para salvar solo a los que son del grupo, pero el abuelo no quería. Luego llega Salili, la cual emocionada al saber que Chen-Si despertó su poder elemental se va corriendo a verlo. Chen-Si por su parte seguía luchando con los monstruos y al terminar regresa a la casa del abuelo muy cansado. En eso entra Salili, la cual al ver a la niña muy emocionada juega con ella y los otros preguntan sobre la niña.
Chen-si, al pensar que no le van a creer que salió de un huevo, cuenta que la salvó en el hábitat de las bestias. Luego el abuelo ordena a sus nietos que hagan la comida, por lo que se van, y al estar solos le pide disculpas, ya que no esperó que Finir fuera tan fuerte, pero Chen-si le dice que no es su culpa porque él decidió ir. Chen-si le agradece por eso, ya que pudo experimentar las cosas malas de las que le advirtió antes. Luego le cuenta por todo lo que pasó cuando despertó su poder elemental y le pregunta al abuelo si sabe algo. El abuelo le dice que una persona al despertar su poder elemental no viaja a otra dimensión, pero el poder elemental caótico lo había leído en un libro de hace miles de años, y Chen-si le pregunta más. El abuelo cuenta que hace miles de años el dios del mal Morfeo había descendido al reino de los mortales. Eso causó un caos en el mundo entero, por lo que los humanos se unieron para iniciar una guerra contra Morfeo. Pero Morfeo, al ser muy fuerte, los derrotaba y los humanos, al no poder hacer nada, estaban planeando rendirse. Sin embargo, apareció el Salvador Hesiodo, el cual poseía un poder caótico y ayudó a los humanos en su lucha. Luego de pasar décadas, Hesiodo pudo matar a Morfeo y selló su alma en el tártaro del infierno para siempre. Pero a cambio Hesiodo también tuvo que quedarse ahí, y juntando todo piensa que el albino que conoció es Hesiodo. Esto sorprende demasiado a Chen-si, pero no podían seguir hablando de eso ya que los otros dos habían llegado. El abuelo le pide que no le cuente a nadie de lo que hablaron, y Chen-si, al saber que es tema serio, no piensa hablar. Luego se van a comer una gran comida, y todo esto fue preparado por Rachilder ya que el abuelo lo trajo para cocinar. Chen-si en eso pregunta por sus dos compañeros y Salili responde que están siendo tratados en la ciudad. Por otro lado, Hicks estaba vigilando a Chen-si ya que su señor se lo ordenó y van a informarle todo lo que saben.